Párate en la esquina de la calle 57 con Park Avenue en Manhattan y mira hacia arriba hasta el final. 254 metros de hormigón pálido que suben en una columna tan delgada, tan geométricamente absurda, que tu primer instinto es buscar los cables que lo sostienen, porque algo así no debería estar de pie por sí solo. Este edificio se llama 432 Park Avenue. Se construyó para ser el punto más alto de la ambición residencial humana. Terminó convertido en otra cosa, en algo que los mismos que pagaron decenas de millones de dólares por vivir dentro describen en documentos judiciales como fundamentalmente defectuoso en cada sistema que lo compone. Y en unos minutos vas a entender por qué ese edificio, que generó más de 3.000 millones de dólares en ventas, terminó con sus propios residentes demandándolo por 125 millones. Quédate, porque el giro al final de esta historia no es el que esperas. Para entender qué es 432 Park Avenue, tienes que entender el momento exacto que lo hizo posible. El año era 2015. El mercado residencial de lujo en Manhattan no estaba sano. Estaba en una especie de delirio colectivo rentable. Capital chino entraba a Nueva York en cantidades sin precedente. El dinero de los fondos de cobertura buscaba un lugar donde estacionarse con más glamour que un bono del tesoro. Los oligarcas de Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas habían descubierto que una dirección en Manhattan era a la vez una inversión y una declaración de identidad. Con todo ese dinero, toda esa ambición y todo ese ego confluyendo en un mismo mercado, la pregunta que guiaba el desarrollo residencial de lujo ya no era qué necesita la gente, era hasta dónde podemos subir antes de que alguien nos detenga. La respuesta fue 254 metros, 96 plantas, una relación de esbeltez de 15:1. Para que eso tenga peso, la relación de esbeltez es la altura de un edificio dividida entre el ancho de su cara más estrecha. Un rascacielos típico de Manhattan del siglo XX ronda las 5 o 6 partes de alto por una de ancho. El Empire State Building, que nadie considera un edificio pequeño, está cerca de 3:1. Es un edificio que ha hecho las paces con la gravedad. 15:1 es la relación de un edificio que tiene algo que demostrar. El promotor era Harry Macklowe. Si no lo conoces, la versión corta es esta. Uno de los personajes más determinantes y más polémicos del sector inmobiliario de Nueva York en los últimos 50 años. Un hombre cuya carrera es una serie de apuestas descomunales, algunas de las cuales salieron magistralmente bien, y al menos una que terminó en un divorcio convertido en noticia internacional. A eso llegamos. Su socio fue Sim Group, una firma de inversión inmobiliaria e infraestructuras con sede en Los Ángeles que aportó el capital institucional del proyecto. El arquitecto fue Rafael Viñoly, diseñador nacido en Uruguay, con un portafolio de edificios que van de lo extraordinario a lo controvertido. Viñoly ya tenía en su historial un edificio en Londres, famoso por concentrar la luz solar reflejada hasta el punto de fundir partes de la calle. 432 Park sería su intento de otro tipo de hito. El solar tenía historia propia. Lo que antes ocupaba esa esquina de la calle 57 con Park Avenue era el Hotel Drake, una propiedad de mediados del siglo XX que Macklowe compró en 2006 por 440 millones de dólares y demolió en 2010 tras meses de disputas con preservacionistas y con la ciudad. Lo que lo reemplazó era, en teoría, la dirección residencial más codiciada del planeta. 96 plantas, 104 apartamentos, ventanas de suelo a techo en cada nivel, techos de 3,8 metros en las unidades estándar, restaurante privado, spa privado, sala de proyecciones privada, cancha de squash privada. La palabra privado
Aparece en los materiales de marketing con tanta frecuencia que empieza a vaciarse de significado. ¿Qué era el punto? Cuando pagas $40 millones por un apartamento, lo que realmente compras es distancia de todos los que no pudieron pagarlo. El costo total del desarrollo rondó los $1.300 millones. El valor proyectado de ventas superaba los $3.000 millones. Esa brecha entre lo que costó construirlo y lo que se esperaba cobrar por él te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que es realmente el negocio de las torres residenciales de lujo. No es inmobiliario, es arbitraje. Vendían altitud. El problema empieza donde siempre empieza, en la física. Construir una torre residencial con relación de esbeltez 15:1 funciona en papel, funciona en un modelo de túnel de viento, funciona en una simulación computacional. Lo que hace en la práctica, cuando seres humanos reales intentan dormir dentro durante una tormenta de nieve, es una conversación completamente distinta. La ingeniería estructural estuvo a cargo de WSP, la misma firma que trabajaría después en 111 West 57 Street. Son buenos en lo que hacen, que es tomar edificios que no deberían ser posibles y hacerlos posibles de todas formas. La herramienta principal que usaron en 432 Park fue un amortiguador de masa sintonizada, un sistema de contrapeso instalado cerca del techo del edificio que se mueve en dirección opuesta al balanceo de la estructura, reduciendo el movimiento perceptible para los residentes. El amortiguador pesa aproximadamente 450 toneladas métricas. Para dimensionar eso, es el peso aproximado de 500 autos medianos oscilando en silencio en la oscuridad sobre el techo de tu habitación, mientras intentas convencerte de que todo está bien. El amortiguador funciona. Ese no es el problema. El problema es lo que los ingenieros no pudieron prever del todo: el comportamiento de los sistemas mecánicos del edificio bajo las tensiones que se acumulan con el tiempo. Una torre tan delgada no solo se balancea en el viento, respira, se flexiona en formas invisibles al ojo, pero que tienen consecuencias profundas para las tuberías, los conductos y los sistemas de drenaje que recorren su interior. Cada vez que el edificio se mueve, esos sistemas se mueven con él, y a diferencia del hormigón y el acero de la estructura principal, que están diseñados para absorber movimiento, los sistemas mecánicos de un edificio residencial están diseñados para quedarse quietos. El agua cae en línea recta hacia abajo. No cae en línea recta cuando esa línea se desplaza varios centímetros lateralmente durante una tormenta. Otra decisión que generaría consecuencias fue el diseño de los pisos de servicio. 432 Park tiene plantas mecánicas integradas en su fachada a intervalos regulares. Plantas sin uso residencial que albergan la infraestructura del edificio y que, al mismo tiempo, interrumpen su perfil exterior de formas que son tanto estéticas como estructurales. La distribución de esas plantas de servicio y la forma en que interactúan con el comportamiento del edificio ante el viento se convertirían en uno de los ejes técnicos centrales del litigio que vendría. El edificio se terminó en 2015. Las escrituras empezaron a firmarse en 2016. Los primeros residentes entraron en lo que el promotor describió como el edificio residencial más importante construido en Nueva York desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una afirmación muy grande. El edificio tardó aproximadamente 2 años en demostrar cuán grande era. Antes de llegar a lo que salió mal, hay que detenerse un momento en lo que se vendió, porque el proceso de ventas de 432 Park Avenue fue, en su propio género, una obra maestra, no de inmobiliario, de narrativa. El marketing se construyó alrededor de una sola idea: que la altitud es una forma de transformación, que vivir por encima del mundo ordinario, por encima del ruido y los olores y la congestión de la ciudad de abajo, constituye una categoría cualitativamente distinta
de experiencia humana. Las vistas desde los pisos superiores de 432 Park son objetivamente extraordinarias. En un día despejado puedes ver desde la punta del Bajo Manhattan hasta el borde de Connecticut. Puedes ver la curvatura de la Tierra. Puedes observar sistemas meteorológicos aproximándose a la ciudad desde un ángulo que ningún ser humano había usado para ver acercarse el tiempo a Manhattan antes de que ese edificio existiera. Esa parte era verdad. Esa parte la entregaron. Lo que la rodeaba era la mitología de Billionaires Row, el corredor de torres residenciales que emergía a lo largo de la calle 57 y estaba rehaciendo el horizonte de Manhattan mientras redefinía colectivamente lo que era posible cobrar por un apartamento. La mitología decía que comprar en Billionaires Row no era solo adquirir una vivienda, era entrar en una élite permanente, una comunidad global de personas para quienes el dinero era una abstracción y la dirección postal era todo. Los compradores venían de todas partes: Arabia Saudita, China, Rusia, Brasil, la comunidad de fondos de cobertura estadounidense, Swan, príncipe saudí, un gestor de hedge fund, un magnate tecnológico, un promotor inmobiliario que él mismo construía torres de lujo en otras ciudades y presumiblemente entendía el producto que estaba comprando. Los precios de venta iban desde $7 millones para una unidad en pisos bajos hasta 88 millones para el penthouse. El precio medio de venta en el edificio rondó los $20 millones. El penthouse se vendió por una cifra reportada de $87.900.000. En ese momento era la transacción residencial más cara en la historia de la ciudad de Nueva York. Guarda ese número. Lo vas a necesitar. Las primeras quejas de los residentes de 432 Park Avenue llegaron meses después de que el edificio abriera. No años, meses. No fue un fallo único y dramático, con un titular claro y un villano identificable. Fue la acumulación enloquecedora y superpuesta de un edificio que no funcionaba como se supone que debe funcionar un edificio. Empieza por el ruido. Los residentes de los pisos superiores comenzaron a reportar sonidos que no deberían existir en un edificio residencial de lujo recién construido. Crujidos, gemidos, un sonido mecánico resonante y profundo que un residente describió como vivir dentro de un barco en alta mar contemporánea. El edificio, al flexionarse con el viento, producía sonidos a través de sus conexiones estructurales que el diseño acústico de las unidades no había suprimido correctamente. En un edificio cuya propuesta de venta era la trascendencia, donde el marketing prometía una existencia por encima del ruido de la ciudad, el propio edificio generaba ruido estructural, mecánico, arquitectónico. En algunas unidades, ese ruido era audible durante toda la noche. El silencio que $40 millones debían comprar no venía incluido en el precio. Luego, las inundaciones. En 2018, una bomba defectuosa en uno de los pisos mecánicos provocó que el agua recorriera el edificio de formas que los sistemas de drenaje no estaban diseñados para manejar, llegando a plantas inferiores y dañando apartamentos cuyos residentes habían pagado millones de dólares precisamente para no tener que preocuparse por los problemas que ocurren en los edificios más baratos. Los ascensores se convirtieron en tema recurrente. Cuando el edificio se balancea más allá de cierto umbral durante vientos fuertes, los ascensores ralentizan o suspenden el servicio por razones de seguridad. En la práctica, los residentes de los pisos superiores se encontraron ocasionalmente sin poder llegar a sus apartamentos o sin poder salir de ellos. Imagina pagar $40 millones por un apartamento y descubrir que el mal tiempo puede dejarte atrapado dentro o bloquearte la entrada. Ahora imagina explicárselo a tus invitados del fin de semana. Los pisos de servicio desarrollaron sus propios problemas. La filtración de agua a través
través de la fachada en las ubicaciones de los pisos mecánicos fue documentada por residentes y posteriormente por ingenieros. Esas transiciones, donde el exterior del edificio cambia de carácter entre niveles mecánicos y residenciales, resultaron ser puntos de vulnerabilidad que la construcción original no había resuelto. Las puertas de los ascensores fallaban, los sistemas de drenaje se obstruían, la piscina del nivel de amenidades cerró para reparaciones, los sistemas de climatización no rendían según especificación. La Junta de Propietarios tomó una decisión, contrató abogados. En septiembre de 2021, la Junta de Administradores del condominio 432 Park Avenue presentó una demanda en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York contra los promotores, los arquitectos, los ingenieros y una serie de entidades afiliadas responsables del diseño y la construcción del edificio. La demanda reclamaba $125 millones en daños. Deja que eso aterrice. $125 millones en un edificio donde el promotor había cobrado más de $3,000 millones en ventas. Los residentes que habían gastado colectivamente esos $3,000 millones pedían $125 millones de vuelta, alegando que lo que recibieron no funcionaba como se describió. La demanda listaba más de 150 defectos distintos en los sistemas estructurales, mecánicos, eléctricos, de plomería, de fachada y de seguridad del edificio. Nombraba a la organización McLaughlin y a Sim Group como demandados principales. Nombraba a Rafael Viñoli arquitectos. Nombraba a los ingenieros estructurales. Nombraba a la firma de gestión de construcción. No quedó nadie fuera de la lista. Entre las acusaciones específicas, salas mecánicas que generaban ruido y vibraciones excesivas transmitidas a las unidades residenciales, filtración de agua a través de la fachada en los pisos de servicio, sistemas de drenaje inadecuados para su función, ascensores que fallaban con frecuencia irrazonable. Los promotores disputaron los cargos. Su equipo legal argumentó que muchos defectos habían sido atendidos a través del trabajo normal de garantía, que los problemas de ruido reflejaban una incomprensión de los residentes sobre cómo se comporta un edificio de ese tipo y que una supertorre residencial con relación de esbeltez 15:1 es un tipo específico de edificio que ofrece un tipo específico de experiencia. Ese argumento es legalmente defendible. También es una de las cosas más notables que alguien ha dicho con cara seria sobre un apartamento de $87 millones. Si este tipo de historias te parece tan demencial como a mí, suscríbete. Subimos una cada semana y ninguna se vuelve más simple con el tiempo. En 2023, trascendió que las partes habían llegado a un acuerdo. El monto no se reveló públicamente. Los demandados no admitieron responsabilidad. Lo que está establecido es que el litigio ocurrió y que la reputación del edificio no sobrevivió intacta a la presentación de esa demanda. Mientras todo esto se desarrollaba dentro del edificio, el hombre que lo construyó atravesaba su propio año catastrófico por razones completamente distintas. Harry McLaughlin y su esposa Linda McLaughlin se divorciaron en 2018, después de 57 años de matrimonio. El divorcio se convirtió en el universo del sector inmobiliario neoyorquino y el mundo del arte en uno de los desmantelamientos financieros más espectaculares que alguien había presenciado en años. Tenía todo: décadas de riqueza acumulada, una colección disputada de algunas de las obras de arte de mayor valor en poder privado en Estados Unidos, dos personas que habían construido un imperio juntas y ahora lo desmontaban metódicamente frente a toda la ciudad. Entre los activos sujetos a división estaba una de las colecciones privadas de arte más significativas del país. Obras de Gerhard Richter, Alberto Giacometti, Mark Rothko, Andy Warhol, 65 piezas valoradas colectivamente en aproximadamente $700 millones. El tipo de colección que se tarda una vida entera en reunir y, según resultó,
un divorcio en dispersar. La colección se subastó en Sotheby's en 2 lotes, en 2018 y 2022. El total combinado fue de $922 millones, convirtiéndola en la venta de colección más grande en la historia de las casas de subastas en ese momento. Para poner eso en perspectiva, el hombre que construyó la torre residencial más cara de la historia de Nueva York recaudó casi $1.000 millones vendiendo cuadros para resolver su matrimonio. Makhlouf tenía 85 años cuando concluyó la segunda subasta. Había construido 432 Park Avenue. Había vendido el arte. Había estructurado el desarrollo como hacen los promotores, a través de una serie de entidades que limitaban su exposición personal a lo que viniera después. El edificio era el problema del edificio, o más precisamente, el problema de la junta de propietarios. Su exposición legal terminó aproximadamente cuando se firmaron los documentos de cierre de las ventas. Hay que señalar esto, y no como crítica específica a Makhlouf, porque esta estructura es completamente estándar en el desarrollo inmobiliario de Nueva York, sino como ilustración de un patrón que se repite en cada torre de este tipo. Las personas que conciben y construyen estos edificios no viven en ellos, cobran los ingresos de las ventas y siguen adelante. Los compradores que transfieren $40 millones a una cuenta de depósito antes de que se haya terminado un solo piso son los que descubren, 2 años después del cierre, lo que el edificio es realmente. El promotor ya está en Aspen o en el juzgado por su colección de arte. De cualquier forma, no está en el ascensor que sigue fallando. Aquí está la pregunta que nadie en 432 Park Avenue quiere responder en público. ¿Cuánto vale el apartamento ahora? No lo que se listó, no lo que se cerró en 2016, en el pico del frenesí de las supertorres. Lo que vale hoy, en un mercado que ha tenido varios años para absorber la información sobre lo que es realmente vivir en ese edificio. La respuesta honesta es menos. Cuánto menos varía según la unidad, el piso y cuánto ha seguido el comprador potencial el historial del litigio. Pero la dirección queda confirmada por los datos de reventa. Las unidades compradas en el pico del mercado han vuelto a venderse con descuento. El patrón es consistente. Un edificio con fallos mecánicos documentados, ascensores que se detienen con mal tiempo y una reputación global, como la torre de lujo que los muy ricos compraron y después demandaron, no es un edificio donde los valores suben. Los compradores de los pisos superiores, los que pagaron los precios más altos por metro cuadrado, por las vistas superlativas y la dirección superlativa, enfrentan las mayores brechas entre lo que pagaron y lo que el mercado soporta ahora. Y luego está el tema de los gastos de mantenimiento, que es la parte de la historia que menos se menciona. Un condominio en proceso de remediación activa es un condominio con cuotas comunes elevadas. El costo de reparar 150 defectos a lo largo de una torre de 96 plantas no cae del cielo, sale de las cuotas mensuales de los residentes. Los compradores que pagaron por la trascendencia ahora pagan, a través de esas cuotas, por reparar la trascendencia que compraron todos los meses, sin elección. La oficina de ventas del edificio ya no tiene nada que vender. Todas las unidades están cerradas. Lo que queda es el mercado secundario, y el mercado secundario ha incorporado en sus precios todo lo que el mercado primario no le estaba diciendo a los compradores en 2016. 432. Park no fracasó en aislamiento, fracasó como parte de una generación. Recorre la calle 57 hoy y mira lo que te rodea. 111 West 57 Street, la Steinway Tower, con una relación de esbeltez
de 24-1, actualmente demandada en su propio litigio de defectos de construcción presentado por su propia junta de propietarios. Central Park Tower, en el 217 West 57, el edificio residencial más alto del mundo por altura de cubierta, que completó sus ventas más lentamente y con mayores descuentos de los que proyectaba su promotor. El corredor que se suponía iba a representar la elevación permanente del mercado residencial de Nueva York, por encima de toda competencia global, ha producido, en menos de una década desde su construcción, múltiples demandas, múltiples edificios con historiales documentados de defectos y un mercado secundario en el que unidades que se vendieron como las direcciones más deseadas del mundo se están relistando a precios que cuentan una historia diferente. El patrón no es una coincidencia, es estructural. La supertorre residencial de los años 2010 no era principalmente un producto de vivienda, era un instrumento financiero, un vehículo para convertir capital institucional y riqueza extranjera en una clase de inmobiliario que podía fijarse sin referencia a ventas comparables, porque no existían ventas comparables, en un momento en que el mercado de lujo de Nueva York operaba sin la disciplina que las ventas comparables normalmente imponen. Los edificios que resultaron no se diseñaron alrededor de cómo vive la gente. Se diseñaron alrededor de hasta dónde puedes subir antes de que la física deje de cooperar. Los ingenieros y arquitectos que trabajaron en estos proyectos son, en su mayoría, profesionales talentosos y serios, a quienes se les pidió resolver un problema que nunca debió plantearse. La ingeniería no puede sacarte de un producto fundamentalmente mal concebido. Puedes instalar un amortiguador de 450 toneladas. Puedes contratar a los mejores consultores estructurales que el dinero puede encontrar y puedes terminar con un edificio cuyos residentes lo describen en declaraciones juradas como un lugar donde los ascensores dejan de funcionar cuando sube el viento. El viento no lee el folleto de venta. No le importa lo que costó el penthouse. Simplemente llega y el edificio responde. Párate otra vez en la esquina de la calle 57 con Park Avenue. Mira hacia arriba. 432 Park Avenue sigue ahí. Seguirá ahí durante mucho tiempo. El hormigón y el acero no se disuelven, porque los que viven dentro presenten una demanda. El edificio mantiene su lugar en el horizonte con la misma autoridad geométrica de siempre. Una columna rectangular pálida que sube por encima de todo lo que la rodea de una forma que todavía, incluso ahora, produce una reacción visceral en cualquiera que la mira por primera vez. El acuerdo se alcanzó. El litigio está técnicamente resuelto en el sentido de que ya no hay un caso activo en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York con $125 millones en juego. Si el trabajo de remediación, que presumiblemente financió ese acuerdo, ha resuelto los problemas subyacentes del edificio de forma duradera, es una pregunta que solo el tiempo y el clima responderán. Las salas mecánicas siguen ahí. Los pisos de servicio siguen ahí. La relación de esbeltez de 15-1 sigue ahí. El viento no ha cambiado de opinión. La reputación del edificio, a diferencia de su estructura, no puede remediarse. Ha viajado. La historia de 432 Park Avenue, el edificio residencial nuevo más caro en la historia de Nueva York, convirtiéndose en el sujeto de una demanda de 9 cifras en menos de 5 años desde su apertura, ha sido escrita en todos los grandes periódicos del mundo, en todos los idiomas en que las personas adineradas hablan de inmobiliario. Los compradores en Riad, en Shanghái, en Sao Paulo que consideraban una unidad en la próxima supertorre de Billionaires Row, lo han leído. Sus abogados lo han leído. Sus asesores inmobiliarios lo han leído y se lo han enviado con una nota en el asunto. ¿Qué significa que el edificio más visible en el mercado residencial más caro del mundo sea también el más litigado? Significa que el mercado te está diciendo algo. Sin gritar,
porque los mercados raramente gritan, pero con claridad. La supertorre residencial, como categoría de producto, alcanzó su pico alrededor de 2017, y la evidencia de lo que ocurrió en ese pico está ahora documentada en expedientes judiciales, en listados de reventa y en las conversaciones discretas entre agentes y compradores que conocen el historial del edificio y están intentando decidir si el descuento es suficientemente grande para justificar el riesgo. Harry Macklowe siguió adelante. Rafael Viñoli murió en 2023 antes de que se alcanzara el acuerdo. Sim Group tiene otras inversiones. Los abogados han cobrado. El arte fue subastado. El divorcio es definitivo. El edificio permanece. El amortiguador de masa sigue ahí arriba, moviéndose en la oscuridad, haciendo su trabajo, evitando que la torre se sacuda demasiado violentamente, con el viento que baja por la calle 57 desde el Hudson en las mañanas de invierno. Cumple su función con la competencia mecánica silenciosa de algo diseñado específicamente para un problema que nunca debería haber existido. En cierto sentido, el amortiguador es lo más honesto del edificio. Absorbe las consecuencias de lo que es la torre. Sigue moviéndose y espera la próxima tormenta. El nombre sigue en la fachada. Las vistas siguen siendo extraordinarias. Los ascensores siguen siendo ocasionalmente lentos. Y en algún lugar sobre tu cabeza, en una unidad que se vendió por una cifra que habría parecido una parodia de la riqueza hace 20 años, hay un residente escuchando respirar al edificio. Si este tipo de historias, donde la ambición supera a la física y el dinero no compra lo que promete, ¿te parece que vale la pena seguir? Suscríbete. Hay más, y ninguna se vuelve más simple